Bien. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Hoy continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a entrar al capítulo 13 y ya vamos más de la mitad del camino. Y aunque hemos avanzado en el despliegue, ¿verdad?, de los acontecimientos y las cosas que le van a pasar a Israel, ya hemos visto lo que le va a pasar a la iglesia, ¿no? Como le dijo el Señor a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son después de estas, ¿verdad? Ah, las que has visto, las que son y las que han de ser. Él había visto la resurrección del Señor Jesús, después las que eran la historia de la iglesia, 2000 años, ¿verdad? De este diferentes periodos que ha pasado es- este, esta etapa de gracia, ¿verdad? Que Dios permite que nosotros que no somos judíos seamos parte de su pueblo. Y después las que han de ser después de estas, dice, o sea, después de que la iglesia, el tiempo de la iglesia se acaba a través del rapto, ¿verdad? En el capítulo 4 ya se ve a la iglesia en el cielo y las que son después de estas, dice, o sea, es un proceso, hay un orden, en el Apocalipsis tiene ese orden, ¿verdad? Las que había visto Juan, la resurrección, las cosas que él vio a Cristo resucitado y la revelación del Señor Jesús en el primer capítulo, las que son capítulo 2 y 3 la historia de la iglesia, y las que son después de estas, después de la iglesia, viene el tiempo de tribulación o gran tribulación. Y llegamos al capítulo 12 donde vimos la persecución que se va a desatar contra de Israel en el tiempo a la mitad, lo que ya se considera como la gran tribulación, ah, en la mitad del gobierno del anticristo. Y hoy vamos a como que pareciera que Juan en su visión retrocede para explicarnos lo del gobierno del anticristo, cómo empieza, cómo sale, eh, qué, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar con él, ¿verdad? En este gobierno global que se considera como el último gobierno del hombre. Así o sea, en las categorías de gobiernos, el último gobierno de la humanidad, el gobierno, la sexta etapa, ¿verdad? Antes que venga el gobierno perfecto, que es el gobierno del Señor Jesús en el tiempo del milenio. Así que vamos a leer un poquito del capítulo 13 para ver qué nos dice las escrituras acerca del anticristo. Ahora, este capítulo va de la mano en muchos aspectos con el capítulo 17 y porque el capítulo 17 nos explica la visión que tiene Juan, ¿verdad? Nos explica qué significa, así que vamos a tener que estar viendo esos dos capítulos. Pero bueno, dice, la Reina Valera, la Biblia en español, le pone este título, Las dos bestias. Obviamente es una referencia al anticristo y al falso profeta que forman la Trinidad satánica. Está el dragón, que es Satanás, la bestia, que es un nombre que se le da al anticristo también, y el falso profeta, que trabaja junto con el anticristo. Los tres forman esa trilogía, se le llama satánica. El diablo, Satanás, siempre quiere imitar a Dios porque él quiere ser Dios, quiere ser adorado y va imitando todo lo que ha visto en la historia y el mensaje que el Señor ha traído. Por ejemplo, Satanás quiere ser Dios y quiere tener una imitación del Señor Jesucristo. Por eso la palabra anticristo, muchas veces pensamos que anti
quiere decir contra, y sí, eso quiere decir, dependiendo de los contextos, ¿verdad? Anti es, por ejemplo, cuando se dice anticuerpo en el sistema celular, ¿verdad? Una célula que se va en contra de las células que están atacando al cuerpo. Sí quiere decir contra, pero en el contexto del nombre anticristo también quiere decir en lugar de. El anticristo él se pone en lugar de Jesús. Así como el diablo pone en lugar de Dios, el anticristo quiere ponerse en lugar de Jesús y se va en contra de todo lo que el Señor ah, ha hecho. Él se inventa, por eso él se pone como el Salvador, como el Mesías. Anticristo es el que está en contra de Jesús, pero se pone en lugar de él. Y esto es y el falso profeta es el que am, trae una nueva revelación, una nueva palabra, está haciendo las veces o quiere hacer las veces del Espíritu Santo, quien es el que nos ha revelado las escrituras, él inspiró las escrituras. Este falso profeta va a traer una nueva religión con una nueva, entre comillas, verdad, una nueva revelación y forma una religión global, una sola religión. Poco a poco se van quitando las líneas de diferencias. Eso es lo que promueve el ecumenismo, ¿no? Una sola fe basada en el amor, y suena bonito, ¿verdad? Dejemos a un lado todas las diferencias y unámonos en amor. Obviamente el enemigo nunca viene con estas doctrinas de demonios, no son no vienen monstruosas, sino que vienen atractivas, vienen a muy como algo deseable, ¿no? Así se presenta siempre la mentira, ¿no? Con un poquito de verdad, pero con mucha falsedad por atrás, ¿verdad? Un poquito de espiritualidad, pero con la verdadera cara es rebeldía contra Dios, porque todo lo que se opone a Jesús, todo lo que es contra la palabra, es una guerra abierta contra Dios. Así que eso en cuanto al nombre del anticristo, ¿verdad? Tengan siempre presente que es alguien que está en contra de Jesús y se pone en lugar de él. Y en esta trilogía satánica, pues sería el papel, quiere hacer el papel del Salvador, el papel de Jesús, ¿verdad? Y el falso profeta, el papel del Espíritu Santo. El dragón sería Satanás, quiere hacer el papel de Dios Padre. Así que dice Juan en el versículo 1 de Apocalipsis 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, este animal que ve es monstruoso, tiene 7 cabezas, tiene nombres que ofenden a Dios. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta porción, esta visión que ve Juan, está conectada con la visión que vio Daniel, el profeta Daniel, miles, miles de años atrás que nosotros, pero como unos 900 o 700 años antes de 700 años antes de Jesús, pero miles de años atrás para nosotros. La única diferencia es que Daniel, cuando él vio, y aquí quería enseñarles porque
tenía una, unas figuras, ¿verdad? Primero la de la bestia. Esta misma bestia la ve Juan, se nos narra en el capítulo 17, que es la bestia sobre la cual está eh, sentada una mujer, que la Biblia la llama la gran ramera, un sistema religioso abominable ante Dios. En realidad las mujeres, la Biblia presenta a, a los a la iglesia, por ejemplo, como una virgen, una mujer um, casta, ¿verdad? Una mujer pura, pero todo el sistema de religiones contrarios a la palabra de Dios lo presenta como una mujer sucia, una mujer fácil, una mujer que se vende, ¿verdad? La ramera. Ahora, esta imagen que vio Daniel, el profeta, eh, bueno, más bien fue el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y Daniel se lo interpretó con el poder de Dios. Y Juan, el apóstol, ve la imagen, pero en forma reversiva. ¿Por qué? Porque Daniel anuncia la venida de ciertos reinos, estaban en el futuro para Daniel, pero Juan ya ve a la bestia al revés. Me explico. Por ejemplo, cuando Daniel reveló el sueño a Nabucodonosor de esa estatua que él había soñado, le dijo que la cabeza era Babilonia, representaba al reino de Nabucodonosor, Babilonia, el poder que él tenía y era como un león. Eso lo vio Daniel aquí. Esta es la primera visión. La visión era la estatua, pero también Daniel va a ver la visión de esta misma explicación de los gobiernos humanos, lo ve en forma de animales y la cabeza él la ve en forma de como león. Babilonia es representada como un león. La parte de los brazos y el pecho, que es ya de plata, representa a Media y a Persia, que se lo conoce como los medo-persas, o sea, dos reinos más débil que de Babilonia, ¿verdad? Pero vino inmediatamente después de Babilonia, vino ese gobierno de los medo-persas. Después viene, y eso él lo ve ah, como un oso, si mal no recuerdo. Primero el león, después el oso y después el área del abdomen, lo que es el lomo, ¿verdad? Esa área, él, él lo ve aquí, es representado por una mezcla. Ya no, primero es oro, después es plata, después es bronce, que vendría a ser el leopardo en la imagen que ve Daniel, que representa a los griegos. Entonces ya van tres imperios, ¿verdad? El de Babilonia, el de los medo-persas, el de los griegos, y después veo la división, dos piernas, son dos divisiones, y esto ya ve una mezcla, aquí está la mezcla que es el barro, y esto representa al imperio romano, que es donde ah, que dura, ¿verdad? Hasta el tiempo de Juan. Juan llega a verse, se calcula que el imperio romano duró hasta el año 476 de nuestra era. Y ahí se paraliza. Después él ve 10, y esto es importante, 10 ah, dedos ah, donde que va a resurgir el imperio romano. Pero esta es la visión que está viendo Daniel. Obviamente Nabucodonosor se hizo él una estatua de oro para que sea adorada y eso fue lo que él no aprendió de la visión, ¿verdad? Él quiso ser adorado. Es una
una representación del espíritu del anticristo, ¿verdad? Ser adorado en forma de estatua. Pero cuando Juan ve la imagen, él ve estas mismos, bueno, ahorita vamos a regresar a eso, esta bestia, pero la ve en forma reversiva. Noten, dice el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, vamos a leer en el capítulo 17 de Apocalipsis que se nos da eh, la explicación de qué son esta bestia que es. Dice el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, era porque han habido diferentes imperios que representan a esta bestia, como lo que hemos visto, Babilonia, los medopersas, los griegos, Roma, ¿verdad? Y dice, y los moradores de la tierra, o sea, los que vivan durante ese tiempo que salga o resurja un nuevo imperio, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, y dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Hablando del anticristo, va a durar muy poco tiempo, 7 años nomás el gobierno, el dominio de él. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. De este octavo está hablando del anticristo, que va a salir de entre estos, dentro de este grupo. Tenemos que regresar aquí el versículo 12. Y de ahí regresamos al capítulo 13 donde se nos está hablando del anticristo. Dice, los 10 cuernos que has visto, o sea, la bestia tenía 7 cabezas, pero tenía 10 cuernos. Dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, van a estar estos 10 gobernantes junto con el anticristo, pero no van a durar mucho. El anticristo se va a quedar como el líder a máximo, ¿verdad? Dice, estos tienen un mismo propósito, los 10 reyes, los 10 gobernantes, dice, y entregarán su poder y su autoridad al anticristo, a la bestia. Pelearán contra el Cordero, contra Jesús, van a pelear contra el Señor Jesucristo y el Cordero los vencerá porque el Señor es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos, ¿verdad? Am, Aquí el versículo 16 dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Este ya es otro tema que vamos a ver cuando topemos el capítulo 17 y hablemos de Babilonia y a quién representa esta mujer. Ahora, antes de regresar al capítulo 13, tenemos que mencionar esto acerca de los 7 montes. Universalmente y por siglos se ha dicho que estas 7 cabezas, que son los 7 montes, representa a Roma, porque Roma está rodeada por 7 montes. Y los eruditos han dicho, han asignado de estos 7 montes, estas 7 cabezas de Roma, va a salir el anticristo. Ahora, como les dije en clases pasadas, hace poco fue una conferencia donde
un hermano habló del resurgimiento de Babilonia y da una explicación muy buena de que va a ser literalmente Babilonia, que en este caso sería Irak. Y él no cree que sea Roma, pero vamos a dar las dos teorías cuando lleguemos al capítulo 17 para sacar conclusiones, pero lo importante aquí es saber que se está hablando de 10 reyes que van a apoyar al anticristo, los 10 cuernos. Esto aquí da la explicación. Ah, Muchos han dicho que esto tiene que ver con la Unión Europea, que va, aumenta y se reduce. Empezó con 10 naciones, y esto ha de haber asustado mucho, tal vez no, en 1948. El año que Israel vuelve a ser nación, se formó la Unión Europea y empezó con 10 naciones. Ahorita han subido, a veces ha llegado hasta 20, ahorita hay 15, pero se anticipa que vaya a concretarse y a quedarse en 10. Ah, Regresemos al capítulo 13. Entonces explicamos aquí que vio un gobierno. Esto es lo que ve Juan. Ve a un imperio que tiene la forma de, de la imagen que vio Nabucodonosor. O sea, tiene un poquito de cada una de estas naciones, sobre todo Roma, que es una mezcla, que eso ya serían los 10 dedos que resurgen. Ahora, si vemos esta imagen que vio Nabucodonosor, la que ya vimos, ¿verdad? Aquí esta, que son diferentes imperios que han salido. Cualquiera diría, bueno, ¿qué pasó con los imperios grandes que han habido, como por ejemplo la de Napoleón Bonaparte, la de Carlomagno, ¿verdad? Que fueron imperios poderosos. ¿Por qué se quedó aquí en Roma? Y ya la Biblia no nos habla más de ningún otro imperio. Bueno, tenemos que entender que todas las profecías van en torno a Israel, ¿verdad? Y cuando existió el Imperio Romano, ellos deshacen la nación de Israel en el año 70, se disemina, destruyen Jerusalén. En el momento que ellos destruyen Israel, como que separan la, la narración de imperios históricamente hablando. Y en el momento que Israel resurge en 1948 como nación, se ve otra vez resurgir un nuevo imperio en forma de los 10 dedos o los pies que estaban en la imagen. En otras palabras, como que hay una pausa en la narración histórica de las naciones hasta que Israel vuelve a ser nación. Otra vez se retoma la profecía, la visión, ¿verdad? En otras palabras, am, Dios, para Dios, lo más importante es Israel, ¿verdad? Y las otras naciones, lo que pase en la historia de la humanidad antes de Israel no se graba, no se documenta en la Biblia hasta que Israel vuelve a surgir. Y es interesante, en el año 1948 surge la Unión Europea con 10 naciones. Por eso digo, qué extraño, ¿no? Que um, la profecía se puede ubicar, ¿no? Conectándola con Israel. Entonces, sigamos leyendo en el capítulo 13. Dice entonces que esta bestia era semejante, ¿no? A estos imperios. Tiene algo, pero sobre todo es la blasfemia, la rebeldía, la oposición que va a tener este gobierno a Dios es admirable. Dice, pero
en el versículo 3 dice, vi una de sus cabezas. O sea, acuérdense que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Los cuernos representan a líderes, gobernantes, reyes, ¿verdad? Las cabezas es el lugar donde ellos am, se reúnen, tal vez donde ellos van a surgir, los 10 reyes, los 10 gobernantes, y de esos 10 reyes, de entre esos 10 va a salir el anticristo. Pero ahora nos habla un poquito más del anticristo en el versículo 3 y después va a retroceder a explicarnos un poquito más de la formación de este gobierno. Pero dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Parece que el anticristo, uno de estos 10, un cuerno chiquito de entre los 10, va a pasar por un intento de asesinato. Pareciera que cuando él surge con sus ideas, con sus estas magníficas ideas de paz, de prosperidad, él va a ser un personaje muy carismático, va a ser alguien que va a llamar la atención y se va a ir en contra de 3 de esos cuernos, esos tres líderes. Y en eso lo vamos a leer más adelantito, pero como vamos en orden, en el versículo 13 nos habla de que tiene una herida de muerte. Ah, el original griego, cuando se habla de la herida mortal, usa una palabra que se puede aplicar de 2 maneras, o que murió, literalmente murió él, o que fue una herida, que casi le causa la muerte. Cuando se dice una herida mortal, dice que se puede, hay mucha discusión entre los estudiosos de que si en realidad muere o estuvo casi por morir, los que creen que muere, ellos explican que él regresa a la vida por una obra de satánica, que Satanás mismo se toma el cuerpo del anticristo y hace como una encarnación satánica, porque quiere imitar todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Esos son los que apoyan la interpretación de que sí muere el anticristo y que Satanás se encarna en él y lo regresa, lo trae a vida. Los que creen que no muere, que llega a un punto nomás de que casi muere, ellos dicen que usan esto que dice que fue sanada su herida, que nomás que fue una herida mortal. Hay una porción que muy rara vez se une con esta porción del anticristo y este intento de asesinato, ¿verdad? Esto que hace Satanás en él, que hace que pareciera que vuelve a vivir, o sea que es como un milagro mentiroso, eso es lo que dice en la segunda interpretación de que no murió, que es un milagro mentiroso de Satanás, pero hace que toda la tierra se vaya en pos de la bestia. O sea, este intento de asesinato eh, impulsa al anticristo a que vaya a una fama extrema, porque toda la tierra, todos los que vivan en ese entonces se van a hacer a él. Pero en el libro de Zacarías, y esta es la porción que digo que muy rara vez se la conecta, en el capítulo 11, versículo 17, se nos dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Hay estudiosos de las escrituras que conectan esta historia del pastor inútil con el anticristo, que dice ese es un nombre que se le da a él, un pastor inútil, un líder que aparenta como que
tiene preocupación por el ganado, pero en realidad por su rebaño, ¿verdad? Sería en el caso de las ovejas, pero en realidad él no le importa. Lo que le importa es ser adorado, su gloria, ¿verdad? Y aquí habla de una herida que se le va a herir el brazo y dice que se le va a completamente a secar y el ojo derecho. Parece que, dice, conectan eso con la herida de muerte, como que él va a quedar ciego de un ojo y va a perder un brazo, el brazo derecho, pero va a vivir y eso va a causar gran admiración y la gente se va a hacer a él. Ah, cuando uno lee la versión en inglés, da la idea de que como que aquí se usa la palabra espada, ¿verdad? Como que va a haber, eh, como que se va a usar un arma para matarlo, ¿verdad? Como, pero en la versión de inglés diera la idea como que es como una explosión, como que va a tumbarle el ojo y el brazo derecho. Entonces nos da un poquito más de detalle en cuanto a este personaje, ¿no? Va a ser muy popular y va a ser muy carismático, pero políticamente va a haber una lucha entre esos 10 reyes y van a tratar de asesinarlo, pero no lo van a lograr y eso va a traer más atractivo, más popularidad entre la humanidad, porque dice el versículo 3 y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, o sea, a favor del anticristo se van a hacer toda la tierra, dice aquí, todo mundo lo va a apoyar a él. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miren, son inspirados satánicamente para adorar a Satanás y adorar al anticristo. En otras palabras, adorar el gobierno que él representa, y todas las blasfemias que él va a promover, todo lo que sea en contra de Dios que va a promover. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es 3 años y medio. Por eso es que la segunda parte de la gran tribulación, la segunda parte de los 7 años se le denomina la gran tribulación, porque durante esos 3 años y medio, cuando el anticristo suba al poder, él va a perseguir a Israel y va a irse completamente en contra de Dios. Va a hablar cosas ofensivas y directas en contra de Dios. Miren, dice, y abrió su boca, el versículo 6, en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, o sea, ya existe el tabernáculo en ese tiempo. Acuérdense en que él va a entrar y se va a declarar Dios en ese tabernáculo, el tercer tabernáculo en Israel, y de los que moran en el cielo. Se va a hablar en contra de Dios, de Israel y de la iglesia, de los santos. De los santos redimidos en el cielo, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos de la gran tribulación, o sea, los judíos convertidos y los que se conviertan durante la gran tribulación, y vencerlos. Por eso es que esta palabra vencerlos habla de que es específicamente los santos que salgan de la gran tribulación, porque la iglesia, nada puede prevalecer contra la iglesia. Los santos de la gracia, del tiempo de la iglesia, nadie puede, ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia. Nosotros ya estamos arriba, por eso dice los que moran en el cielo, pero va a hacer guerra contra los santos que salgan durante la era de la gran tribulación, que primordialmente serán judíos que predican el evangelio a gentiles y millares. Y dice que el número de los que salgan salvos de la gran tribulación no se puede contar. Son muchos, pero tendrán que morir por su fe. Va a ser un tiempo muy difícil de persecución.
Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si tiene, si alguno tiene oído, oiga esto que lo que se está anunciando, ¿no? Que viene un gobierno global y que va a ser dirigido por un líder que será apoyado inicialmente por 10 gobernadores, 10 reyes, 10 presidentes, pero de esos 10, 3 se van a ir en contra de él. Quería ver si leía esa parte antes de ir al punto de esta otra bestia que tenemos que dejarlo para otro estudio, pero creo que fue en Apocalipsis 17 que se nos habla de los 10, que este cuerno, la bestia, el anticristo, sale de entre uno de esos cuernos y tumba a 3. Eso lo vamos a leer en el capítulo 13, es verdad, pero ah, antes de seguir a eso, quería enseñarles esto que va a conectar con lo de la segunda bestia. La tecnología que ahorita tenemos ya disponible, a ver, déjeme ver aquí, aquí está. Ah, Se nos habla en el capítulo 13 que va a haber una imagen, va a haber una, como una estatua que se le da habilidad de hablar cosas blasfemas y se va a requerir que toda la humanidad, todos los moradores de la tierra que vivan en ese entonces, rindan homenaje a esa imagen, que la adoren. Esta imagen es real. En este año se habló de hacerla, la llaman el gigante. Y es una imagen que puede cambiar de forma a la persona que quieran, ¿verdad? Puede ser un artista, así como un cantante, en este caso como John Lennon, o como un personaje de ciencia ficción. Ah, Déjeme retroceder aquí. Este es una imagen que les tomará un año, o 18 meses hacer, y es de 10 pisos de elevación. Ven, aquí están las personas. Esto va a ser como un mirador. La gente puede subir y pararse atrás de la estatua y la estatua toma la imagen del que se pare atrás de ella. Es algo, aquí tengo un video que quiero enseñarles. Déjenme conectar esto antes de que se me apague la batería. Y enseñarles el video. Y yo creo que es un video corto, eh, y el tiempo se nos va muy rápido, pero déjenme ver. También quería enseñarles esto de la primera eh, androide ciudadana, o sea, ya tiene derechos de ciudadanía. Ella se llama Sofía. Y en los países, esto se llama inteligencia artificial. Ella tiene mucho conocimiento por computadora, ¿verdad? Quieren tanto que le han hecho sensibilidad que ella ha expresado que quiere tener familia, quiere ser madre de bebitos robots. Y algo interesante, no encontré el documento en español, pero ahorita la tienen en Arabia Saudita. En el 2017, Sofía hizo historia al convertirse en la primera androide con ciudadanía legal. La humanoide con nacionalidad de Arabia Saudita ha, ha generado mucha controversia por su declaración de decir que quiere tener familia. La inteligencia de esta Sofía le da la habilidad de hablar en diferentes idiomas y tener conocimiento, y también puede entender, o sea,
tiene sensibilidad, se da cuenta de las cosas, ¿verdad? Y esto trajo alarma y temor por la idea de China, por ejemplo, dijo que ellos quieren tener un código ético para regular la inteligencia artificial para que siempre esté controlada por los humanos, que no llegue el punto que los robots controlen, ¿verdad? Pero todo esto nos habla de que la tecnología está ahí para crear una imagen que pueda hablar y que pueda controlar y que pueda exigir, eh, ¿cómo sería esta la palabra? Como eh, entrega, adoración, ¿verdad? Allegiance, dicen en inglés, o sea, como que es una este, adoración sería la palabra en español. Esto es lo que le quería enseñar. Le puse subtítulos en español, esto es acerca de la imagen del gigante que quieren hacer, tener una en Phoenix, ya hay unos en diferentes partes del mundo, pero la idea es tener varias en diferentes lugares. Vamos a ver. People of the world, welcome to The Giant, the visitor attraction for the 21st century. The world's tallest moving sculpture. It speaks and sings. Hi, pleased to meet you. The world's largest selfie. Visitors are scanned and instantly become a giant. An experience to share and remember for a lifetime. See the city from the shoulders of a giant. Awaken the giant in you. Dice, despierta al gigante en ti, es la publicidad de esta, pero como pueden ver, ¿no? Le pueden dar la forma de una persona. Déjenme cerrar esto y ah, hacerla hablar. Y eso es lo que está hablando el capítulo 13, ¿no? De que se le da el poder a la imagen de hablar y de requerir cosas, ¿verdad? Vemos la tecnología ya está para las cosas que el Señor nos ha revelado a miles de años atrás. Así que tenemos que tener los ojos puestos. Bueno, nosotros, por la gracia del Señor, no vamos a estar viendo todo esto desde arriba, desde el cielo, ¿verdad? Pero ah, hay que anunciar lo que viene para que la gente sepa que hay salvación en Jesús y no se deje engañar por este falso Mesías, este personaje que se quiere poner en lugar de Jesús y tendrá su sistema de gobierno y su sistema de control, ¿verdad? Así que la palabra del Señor es perfecta, ¿no? Y vemos cómo el Señor está, todo está en su lugar, ¿verdad? Todo lleva su momento. El Señor am, tiene control de lo que está pasando, aunque el ser humano crea que se sale con la suya o Satanás crea que él se sale con la suya. El Señor nos dice el fin de este personaje y el fin del dragón, o sea, el fin de el enemigo del Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor porque nos revela el fin desde el principio para tener seguridad, paz en Cristo Jesús y esperanza de salvación en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, y eh, con cuánto detalle tú has explicado, Señor, la historia de la humanidad, los fracasos de los gobiernos, los imperios, cómo surgen y caen, a el hombre siempre tratando de exaltarse y de hacerte a un lado, pero tú siempre reinas, Señor, como dice tu palabra, tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, el único que traerá el gobierno perfecto, un reino perfecto, Señor,
nos has provisto la solución para escapar de todas estas cosas y la solución es Jesús, tu Hijo amado, el único y suficiente Salvador, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia, tu gracia, Señor, proveíste de el Cordero, la ovejita perfecta que pagaría nuestra deuda, que sufriría nuestro castigo y nos compraría un lugar contigo. Gracias, Señor, por darnos tantas ilustraciones, tipologías, imágenes para poder entender tu plan, entender tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, por una salvación tan grande que nos permite escapar de estas cosas, Señor, el fin de los tiempos, Señor. Gracias porque podemos ver que las cosas se están dando y tú nos preparas, nos anuncias el fin desde el principio para que creamos que tú eres Dios y que nos preparemos. Señor, gracias por la sangre de Cristo que nos hace tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un dueño nuevo, un Señor nuevo, un Rey nuevo en una nueva vida que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es en el nombre de Él que pedimos y agradecemos, Señor, y rogamos que en su nombre, Señor, tú atraigas a más personas a la salvación que Él ofrece, Señor. Quita el velo de la oscuridad, de confusión, de engaño, quita el velo de pecado, Señor. Quítalo, Padre Santo, para que la luz de tu evangelio, las buenas noticias de salvación en Jesús, penetren la mente, Señor, y el corazón. Ablanda los corazones, Señor. Atrae a más gente a ti, Señor. Te rogamos que mandes obreros, mandes ángeles, mensajeros, Señor, para que anuncien tus verdades, Señor y arranquen de las garras de Satanás a muchos más, Señor. Liberta cautivos, Señor. Abre las puertas de la cárcel, Señor, de confusión, de engaño, de mentira, de religiosidad, Señor. Trae a la gente a una relación verdadera con Jesús. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.